Penas de Jesús en las misas. Es un martirio para mí que no se celebre el santo sacrificio de la misa con fervor. Es más común esta espada cruel de lo que parece. No siempre al mirar a mi Padre en las misas, lo miran con ojos manchados, pero sí con glacial indiferencia, con rutina y distracciones, con falta de devoción, de espíritu, con el pensamiento ocupado en cosas y preocupaciones mundanas y humanas que no son yo. Para borrar esas manchas, basta el ofrecimiento del Verbo, siempre víctima por el hombre. Sufro doblemente en esas miradas, porque me duele la ofensa a mi Padre y los castigos que acumulan los sacerdotes sobre ellos y sobre el campo que abarquen sus deberes. Hasta allá alcanzan los pecados de los sacerdotes. Los pecados de los míos tienen repercusión, tienen consecuencias en las almas que los rodean y en otras muchas. Por eso, un pecado de mis sacerdotes toma mayores proporciones que un pecado de los fieles, por el reflejo de la Trinidad en ellos y por la unción del Espíritu Santo que los consagró para el cielo. En esas miradas manchadas me ofendo a mí mismo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Yo, en el sacerdote, identificado con él, soy el mismo Dios el que ofende a Dios. ¿Qué sentiré como Dios y como hombre? Es terrible la transformación de mí en el sacerdote. El sacerdote debería transformarse en mí y no lo hace, pero yo sí me transformo en él, en el sentido que siendo él yo, en el momento de la mirada y de la consagración, soy al mismo tiempo el ofendido y el ofensor de mí mismo, en mi divinidad, una con el Padre, y esto es horrible. ¿Dónde se ha visto que Dios ofenda a Dios? Pues esto hacen que se realicen los sacerdotes sacrílegos en las misas, en esa mirada de que voy hablando, con la transformación en mí, que dignos o indignos se efectúa en esos momentos solemnes y hacen que Dios, ellos en mí, ofenda a Dios, yo en ellos. Y este tremendo crimen se comete tan a menudo como nadie se figura, y mis sacerdotes ni piensan en ello, ni miran sus consecuencias, de suerte que en esas misas se representan dos crucifixiones para mí, la del altar, la mística que reproduce la del Calvario, y la real, por parte de los sacerdotes, que me crucifica con la mayor crueldad y me obliga a ser yo mismo, el esplendor del Padre, el que echa lodo sobre mi Padre, sobre el Espíritu Santo, sobre la divinidad, una en las tres divinas personas. Otra derivación de mis martirios en las misas es esta. En las hostias consagradas estoy yo con mi cuerpo,
sangre, alma y divinidad. Pero en rigor también tiene parte allí el sacerdote que consagra y que se transforma en mí y yo en él. Al consagrar somos uno. Él desaparece en mí y yo en él. Somos dos en uno. Yo dije: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Y aún para la comunión de los fieles todos, me comulgan a mí, desapareciendo en mí el sacerdote. Pero, ¿qué hago yo? Lo absorbo en mi divinidad y sin que lo sienta, lo transformo en mí con un segundo fin, no tan solo para ofrecerme a mi Padre en el sacrificio del altar, sino también para darme a las almas. ¿Se comprende acaso lo que yo sentiré transformando en mí una cosa manchada? ¿Puede alcanzarse a entender la pena inmensa de mi corazón, de mi alma delirio, al absorber en mi seno, en mi cáliz, la suciedad y negrura de un alma manchada de sacerdote? Claro está que mi sangre se derrama en el sacrificio del altar para perdonar todos los pecados, que es una ola de sangre redentora para lavar los crímenes del mundo. Pero cuando esta sangre tiene que comenzar por lavar los crímenes, las ofensas del sacerdote, en lugar de que la del sacerdote unida a la mía y unas cosas con la mía borrara los crímenes del mundo. Esto es horrible para mi corazón de amor. He querido revelar esta pena entre las otras penas o espinas que tengo que sufrir en la consagración de mi cuerpo y de mi sangre, en las misas, por sacerdotes indignos. Y ellos ni piensan ni se dan cuenta de la extensión de su crimen, ni de las dolorosas y múltiples consecuencias que alcanzan un radio incalculable para el hombre, que solo yo sé medir. Hay que pedir para que los sacerdotes sean víctimas con la víctima divina y con las mismas cualidades.